Pues porque yo desde pequeño siempre me había gustado mucho escribir. Yo estudié Derecho y Administración de Empresas, no tiene nada que ver. De hecho, me reencontré, por decirlo así, con la escritura o con la escritura como oportunidad profesional de milagro cuando estaba en mitad de la carrera, ¿no? Pero al final, desde pequeño escribía mucho, me gustaba. De hecho, yo veía a mi padre, que siempre lo que hacía por las noches después de días duros era escribir, ¿no? Entonces, pues me acuerdo que empecé como a pillar un poquito también toda esta rutina y escribía un poquito sobre mí, ni siquiera era que contara historias o algo parecido, después ya me di un poco más el gusto por intentar inventarme algo, ¿no? Pero era simplemente que me relajaba y poco a poco, pues cuando descubrí que era una profesión, la verdad es que dije, ostras, pues esto tiene que ser lo mío. Luego te lo contaré un poco, pero yo entré al copy de rebote completamente, pero en cuanto lo descubrí dije, ostras, tengo que ir a por esto sí o sí y tiene que ser ya. Y eso fue lo que hice al final. Sí, terminé las dos carreras con muy pocas ganas, la verdad. Los últimos años, yo empecé a trabajar como copy, eran 6 años, Derecho YADE, y empecé a trabajar como copy en tercero de carrera. Y a partir de ahí ya mi motivación por la carrera fue cuesta abajo sin frenos. Por ejemplo, yo no he llegado a recoger los títulos ni a pagarlos porque al final son casi 200 euros cada uno y me da una pereza tener un cacho de papel que sé que no voy a utilizar, pues muy grande. Si te digo la verdad, yo creo que es porque él desde pequeño leía un montón. Vamos, yo me acuerdo de que mi padre se leía 4 o 5 libros a la semana fácil, de todo tipo, y yo creo que como a cualquier lector al final le pica un poco el gusanillo de escribir, y él siempre era una persona muy creyente, muy de esto de reflexiva, ¿no? Entonces, al final creo que era una forma de encontrarse consigo mismo. Él tenía y tiene un trabajo muy estresante en un banco y al final era de esas personas que se iba a las 6 de la mañana, 7 de la mañana y que volvía a lo mejor a las 11 de la noche reventado. Así que yo entiendo que lo hacía para encontrar un poquito un momento de paz en toda esa pedazo de tralla que tenía día a día. Sí, algo así. Al final lo que hacía, más que diario, era que si un día había experimentado una emoción sobre una cosa concreta, me gustaba escribir sobre esa emoción. Eso al final no tenía tanto que ver con que fuera lo que me había pasado a mí, sino simplemente escribía a partir de esa idea que podía tener. No había plan, no había objetivo, era simplemente eso. Y yo creo que eso después derivó mucho en que a mí muy pronto me empezara a apetecer abrirme blogs en internet y experimenté mucho con eso pues cuando tenía esos 12, 13 añitos y poco a poco todo se fue pues llevándome, ¿no?, al mundo de internet y cómo se podían combinar ambas partes de mi vida. En primero, además tengo el momento grabado, segundo semestre, primera clase de Derecho Internacional Público, que yo no me entero de nada, pero de absolutamente nada, y que yo salí de ahí pensando, ¿qué hago aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago en este sitio? Además me acuerdo perfectamente de que el profesor, que luego fue curioso porque en una empresa coincidí con su sobrino, me preguntó algo y yo le dije, sinceramente no sé qué me estás preguntando, y me empezó como, despierta, chaval, despierta. Y el problema era que yo, por mucha atención que le ponía, no me acababa de convencer. Y otra cosa de la que me di cuenta es que yo nunca iba a tener tantas ganas de aprender y de trabajar en ello como tenían algunos compañeros, ¿no? Entonces yo veía a algunos compañeros súper motivados, buscando información constantemente, queriendo hacerlo mejor, y yo al final estaba en un punto en el que quería hacerlo bien, pero tampoco quería sacrificarme por ello más de la cuenta, ¿no? Entonces fue un poquito en ese momento. De hecho, si has leído un poquito más la descripción, sabrás que yo caí enfermo un añito antes de entrar en la carrera. Eso es, pues muy bien ahí, buen curro. Y la verdad es que eso lo marcó mucho, porque yo estaba muy orientado a lo mejor a hacer algo relacionado con ciencias del deporte o algo así, que era una cosa que me gustaba muchísimo. Yo era muy deportista, y sigo siendo muy deportista, me gustaba mucho, vamos, todo mi tiempo libre lo gastaba en eso, jugaba al baloncesto, ¿no? Entonces iba un poquito orientado hacia ese punto, pero claro, como al final yo caí enfermo al final de primero de bachillerato y el segundo de bachillerato pillé muchos meses también enfermo, pues yo estaba hecho una porquería a nivel físico, porque perdí 20 kilos, estaba muy mal, entonces me tuve que buscar como otra alternativa. Y sinceramente, como no encontré ninguna, pues dije, bueno, me da la nota un poco, estaba entre esa y fisioterapia, y al final lo uní con Derecho y Administración de Empresas, pero yo a un amigo la mañana anterior le había dicho que iba a hacer fisio, que no tenía ninguna duda, pero a la hora de hacer la carrera, pues fíjate, ni idea, sí, yo me acuerdo, además yo tenía la sensación siempre de como que me habían quitado un año, ¿no? De un año en el que muchas personas habían vivido muchas cosas, habían experimentado, como que se habían pensado lo que hacer. Yo era un año que había estado en cama prácticamente, un año no habían sido 8 o 9 meses, y en los que apenas había
pensado más allá de a ver si me pongo bien, ¿no? A ver si me recupero un poco, porque yo pillé una mononucleosis que donde yo vivía es algo endémico ahora que todo esto está de moda, pero yo la pillé como una mutación rara, me dijo el médico que, bueno, pues que me había pillado fuerte. Al tonto que le tocaba pillarle fuerte, pues era a mí, ¿no? Entonces, pues eso, me tocó mucho tiempo en cama y eso también fue muy, muy relevante para mi vida, por decirlo así, porque yo ahí me abrí mi primer blog de literatura, que fue el primer blog que yo me tomé en serio, y estuve durante muchos, muchos años creando contenido en ese blog, luego hubo un canal de YouTube y un podcast también relacionado con ese blog, y fue como lo que además me abrió las puertas al mundo del copy, porque yo empecé a trabajar con una agencia de comunicación porque hacía colaboraciones con ellos con el tema del blog, empezaba a tener ya algunas visitas y tal, y cuando se les quedó espacio para un copy redactor, me dijeron si me interesaba. Yo en aquel momento no tenía ni idea de lo que era el copy, pero como lo de escribir me gustaba, dije, voy para adentro sin problemas. Y eso fue la manera en la que yo abrí la puerta de este mundo y dije, ostras, que se puede vivir de esto. Y ya como que lo de derecho ya dejó de ser, me lo voy a sacar pues, por si acaso, pero ya está. Y también para que no me dieran mucho por saco en casa. Porque antes de eso yo había sido corrector de textos también y llegué a plantear en mi casa dejar la carrera por corregir y me como que se armó una muy buena, ¿no? De estas y dije, bueno, mira, ¿sabes qué? Voy para adelante y ya está. Sí, fue eso, en tercero de carrera. Yo, a mí me acuerdo perfectamente que estuve a punto de no ir porque el lunes o el martes tenía examen de microeconomía y nos invitaron como a un desayuno especial para algunos blogueros que habíamos por ahí en Madrid, cuando todo esto era mucho más pequeño todavía. Y nada, lo típico, nos presentaron los nuevos libros para que habláramos de ello y todas estas cosas. Y yo tuve la suerte de que me senté justo al lado de la persona que dirigía la agencia de comunicación que llevaba la editorial. Y nada, nos estuvimos tomando un par de cervecillas y nos caímos bien. Entonces ahí empezó toda la colaboración de libros y unos meses después el tema de la oportunidad con ellos trabajando. En 2019 monto Copymelo, después de... Yo durante mucho tiempo estaba yo he trabajado como copy en esta agencia, luego trabajé en Cruz Roja también como copy, luego trabajé en una empresa de portales inmobiliarios de España y Latinoamérica también como copy. Pero hubo dos puntos de inflexión muy grandes. El primero fue que la empresa donde yo estaba, que éramos una empresa pequeñita, éramos 30 personas o así, se fusionó con otras empresas y luego lo compró un grupo japonés y empezó a ver mucha burocracia. Cada copy que yo hacía tenía que pasar por 20 personas en un montón de sitios y luego siempre todo el mundo opinaba y llegó un momento en el que yo ya no me sentía a gusto, ¿no? Entonces, además había pasado algo que yo seguía creando contenido literario, lo hacía por hobby. Es cierto que había alguna donación y que con alguna publi de YouTube, porque eso llegó a tener como 15.000 seguidores en YouTube más o menos, pues algo daba, 100, 200 euros al mes, tampoco nada del otro mundo, ¿no? Pero yo ya empezaba a estar viendo los libros, por decirlo así, más como una herramienta para tener algo de lo que hablar que como el propio placer de compartir la literatura, ¿no? Entonces, cuando se juntaron esos dos puntos fue cuando dije, ostras, pues voy a montar Copymelo, cerré todo lo anterior de hecho, monté Copymelo porque ya había hecho como alguna intento previamente de hacer algo parecido, pero como siempre tenía todo lo anterior ya montado, y esto es una cuestión de ego, porque eso no me daba para nada, ¿no? Pero yo sabía que si ponía un vídeo lo veían tantas personas, que ponía un tweet y contestaban tantas personas, y quieras que no, eso engancha también, ¿no? Y así que tuve que cerrarlo todo para atreverme a dar el salto y ir para allá. Y eso fue en 6 de mayo de 2019, se estrenó Copymelo y yo dejé el trabajo el año pasado a principios del año, a principios de 2020. Estuve porque yo hasta septiembre del año 2019 no me di de alta como autónomo y empecé a tener clientes porque como todavía estaba un poco perdido y no sabía exactamente qué quería hacer, dije voy a estar un tiempo creando contenido, ir haciéndome un poco un huequito y no ir haciendo ruido y en septiembre me doy de alta como autónomo. Así que eso fue lo que hice y me di además el último día del mes. Y nada, y en febrero o marzo fue cuando dejé el trabajo donde estaba porque ya más o menos Copymelo me daba para vivir y dije, pues yo me comí un atasco de 1 hora para arriba y 1 hora para abajo todas las mañanas, pues dije que hasta ahí había llegado. Pues sobre todo, ahora últimamente estoy muy metido en tema de funnels, pero al final el funnel es como la unión de las tres cosas que suelo hacer, ¿no? Que es copy para web, para anuncios y para email, que al final un funnel es landing, campañas y secuencias de email. Es sobre todo eso. Es cierto que luego tengo algún cliente a quien también le llevo el blog, pero esto no es un servicio que yo ofrezco de manera directa, sino que es cuando ya he trabajado con una persona, ver cómo conectamos, si nos llevamos bien, si está todo bien, porque al final esto es una relación mucho más a largo plazo que yo prepararte una campaña de lo que sea, enviártela y si te gusta bien, si da buenos resultados, genial, y me puedes mandar a tomar por saco a los 2 días si quieres sin problemas, ¿no? Pero con el blog ya es algo mucho más duradero. Así que sobre todo esos tres. No, normalmente tengo una persona con la que trabajo, que cuando es cosa de funnel, siempre que me llega un cliente a mí y tiene que haber un funnel, o le llega un cliente que quiere un funnel pero que no tiene el copy, lo trabajamos juntos, hacemos una propuesta conjunta
para poder hacerla bien. Es cierto que a nivel Active Campaign, etcétera, sí que más o menos me manejo, pero es algo donde yo no me veo, donde para mí sí que lo puedo montar, pero no se lo quiero ofrecer a ningún cliente porque no me considero un profesional de hacer eso bien, de que esté todo bien, ni luego tampoco quiero la sensación de tener que estar encima para ver que técnicamente funciona. Evidentemente a nivel de copy y a nivel de resultados sí que estoy, pero no quiero que este email no se lance a esta hora y tener que ser yo el que lo arregle porque es algo que, bueno, pues para lo que yo prefiero especializarme en el otro sitio. Pero yo creo que todos cometemos errores de eso. Yo siempre cuento que una vez hice una campaña en la primera agencia donde estuve, que me equivoqué de foto y puse una foto de mi perro para una campaña de libros. Y funcionó, o sea, consiguió clics y tal, que yo creo que la gente flipó porque dijo, oye, esta mierda que es. Pero claro, yo me acuerdo luego estar, pues tranquila, era viernes, estar tomándome algo con unos amigos y que me llegara un mensaje de mi jefe en plan, ¿qué has hecho? Y yo, como que, ¿qué he hecho? Pues poner la campaña y me dice, hay una foto de tu perro. Y yo, ¿qué dices? Pero bueno, también creo que aprendemos mucho de probar y que hay veces que no te das cuenta de todo el cuidado que tienes que tener hasta que no metes la pata, porque es eso, es muy fácil liarla en todas estas cosas, un email que sale tarde, un email que sale antes que otro, o a mí me ha pasado ahora que tenía un cliente que está preparándole un funnel y que de pronto se ha descubierto ahora que técnicamente la herramienta que va a utilizar para el funnel, bueno, va a utilizar Zoom porque lo va a hacer en directo, pero hasta ahora lo habíamos estado haciendo con esta herramienta WebbyJam o algo así, que nunca me acuerdo del nombre, que te deja poner las etiquetas de hasta dónde llegan las personas. Entonces, claro, como era una secuencia que íbamos a hacer otra más, yo había preparado los 3 caminos, ¿no? Y él no se le había ocurrido decirme esto, y esto son tonterías, pero al final pierdes tiempo y que se puede meter mucho la pata y que ahora toca ajustar un par de cosillas. Ahora ya, a partir de haber trabajado más la marca en redes y tal, suelen llegar ellos, pero al principio yo era bastante más agresivo buscándolos. Yo básicamente lo que hacía era, me creaba había 2 caminos, ¿no? A gente que ya me seguía, básicamente les analizaba un poco, o sea, veía un poco su página web y si veía algún error, se lo comentaba, decía, hola fulanito, nuevamente, como era por Instagram, por donde yo me movía más, les mandaba un mensaje de audio, decía, hola fulanito, he estado viendo tu web, simplemente por curiosidad, y he visto que aquí tienes un pequeño detalle que se podría mejorar. Entonces la persona normalmente decía, hola, gracias, tal, no sé qué, y le decía, oye, como tengo tiempo estos días, ¿te apetece que te haga un pequeño análisis gratuito de la web y luego tú lo utilizas como quieras en vídeo y te lo mando? Y muchas veces la respuesta a ese vídeo después era, oye, ¿y esto por cuánto me lo harías, no? Entonces ese fue un camino. Luego también aprendí que como eso funcionaba, lo que hice fue una pequeña landing y eché un poco al principio de publicidad para llevar a la gente ahí, simplemente deja tu web y hago un análisis gratuito, que ahora lo estoy haciendo en Twitch, pero Twitch es más la idea de intentar llevar a gente a Twitch para ver qué pasa por el camino, ¿no? Porque tengo curiosidad por la plataforma. Ahora realmente llegan mucho por eso, por directamente desde la web o incluso me contactan por Instagram para ver un poquito pues cómo lo puedo hacer. También es cierto que al principio una de las cosas que yo intenté fue aliarme con personas, es decir, tú haces páginas web, ¿qué te parece si metemos un servicio de copy? Cuando te llegue tú me lo mandas y te lo hago yo. Tú haces campañas de anuncios y no tienes un copy, ¿qué te parece si hacemos esto? Y esto también fue una serie de pasos que hice mucho al principio. Pero también es verdad que yo tuve mucha suerte porque uno de los compañeros que yo tenía en el trabajo es amigo de toda la vida de una persona que tiene una empresa de inversión inmobiliaria bastante grande. Entonces, justo necesitaba un copy cuando yo estaba empezando y le pasaron mi contacto este chico, ¿no? Entonces, el boca a boca a partir de él también me abrió bastante las puertas a otras personas con las que hoy en día sigo trabajando. No, pero el porcentaje es pequeño siempre, ¿no? Igual también yo en la web ofrezco una consultoría gratuita para la gente que llegue porque me di cuenta al principio de que había mucha gente que tenía simplemente dudas sobre qué era el copy, sobre cómo funciona, ¿no? Entonces, si tú les quieres cobrar desde el principio esa consulta, lo más normal es que no la cojan, porque como tienen dudas sobre qué es, no tienen claro exactamente lo que es, pues hay ese problema, ¿no? Sin embargo, yo me di cuenta, con un par de personas, simplemente hablando, que cuando les explicabas un poco lo que era el copy, cómo podía funcionar, muchas veces te acababan contratando, ¿no? Entonces dije, ostras, pues voy a abrir este camino por si alguien quiere llegar por ahí y ya está. Lo que sí que es cierto es que normalmente llegan directamente ya a pedir el servicio, pero lo sigo teniendo ahí porque creo que es interesante y oye, lo peor que puede pasar es que esté media horita, una hora con una persona y que no salga nada, que tampoco se acabe el mundo. Depende de cada cliente. Al principio, yo al principio lo que hice, como no sabía qué pedir por cada cliente, me busqué en todos los copies que tenían precios abiertos en España y me hice un Excel con cada servicio y me hice la media. Y dije, pues con esto tiro. O sea, porque no tenía absolutamente ni idea de qué cobrar. Pero ahora no, ahora lo que hago es, cuando alguien me llega, oye, pues hoy mismo me llega un mensaje de una persona de, oye, para rehacerme el copy de la web, ¿por cuánto? Y yo, pues si no me cuentas más, está complicado todo esto, ¿no? Pero sobre todo prefiero tener una reunión con ellos también para ver qué es lo que esperan, cuáles son sus objetivos,
Porque también me ha pasado alguna vez que, por ejemplo, entonces, bueno, a partir de ahí ya pienso cuánto tiempo me va a llegar más o menos y presento un presupuesto. Yo lo suelo presentar por el proyecto en sí. Porque al principio lo hacía por horas, pero me di cuenta de que hay días donde yo la cabeza no la tengo bien. Entonces son horas que se suman que en realidad no son productivas, ¿no? Y que eso no me parecía justo hacerlo. Y tampoco me parecía justo que si yo pues empalmo una semana de estoy a tope, por decirlo así, y hago el trabajo en 10 veces menos de lo que mejor hubiera hecho en un tiempo normal, por decir una exageración, tampoco me parecía bien cobrar menos por algo que va a estar igual de bien que si hubiera hecho 10 horas más, ¿no? Entonces empecé a hacerlo por proyecto. Y eso, lo que te estaba contando es que me gusta mucho hablar con las personas, porque algo que me he dado cuenta es que no me gusta, por ejemplo, tratar con clientes que están empezando. Es decir, con gente que está haciendo su página web. Al final el copy lo que hace es mejorar lo que ya está, cuando se trata de una web, por ejemplo, ¿no? Tú tienes una web que tiene tanto tiempo de permanencia en página, tanto porcentaje de conversión, tanto tal. Y al final tú ya tienes unos datos de gente que entra y a partir de ahí podemos ver con esos datos cómo hacerlo mejor. Cuando trabajamos desde cero, por mucho que yo más o menos sepa cómo lo quiero orientar y cómo lo vamos a hacer, estamos tirando a ciegas, porque al final no sabemos cómo se va a comportar la gente, no sabemos si la gente va a llegar de verdad. Entonces es algo con lo que yo voy echando un poco para atrás y en esa reunión también me sirve para explicarles, oye, si lo vamos a hacer desde cero, que sepas que yo no te puedo asegurar que vaya a funcionar al principio. Igual es mejor que tú estés trabajando, que lo plantees tú con una página muy simple y veas qué tal resultado te está dando y después lo mejoramos, ¿no? Entonces esto es algo que me gusta mucho y también por el hecho de que cuando son negocios que empiezan hay muy poco tráfico, entonces es muy difícil saber de verdad si está funcionando o no. Si tú tienes 10 visitas al día, da igual que tengas, hombre, igual tienes un copy de la leche que convierta a las 10, pero no son datos relevantes, conviertas a los 10 o no conviertas a nadie, tampoco es un dato relevante como para tomar una decisión de verdad. Entonces simplemente por eso me gusta tener esa reunión para hablar bien con las personas. Antes simplemente, o sea, ahora ya conozco un par de diseñadores con los que cuando hay alguna cosa de estas se lo explico y digo, mira, yo trabajo con un diseñador, si quieres te lo planteamos de manera conjunta como proyecto. Pero al principio sí que me pasaba alguna vez que me llegaba alguna persona con un con un diseño que yo lo veía y decía, es que podemos hacer un copy, pero yo creo que no va a ser es relevante ahora mismo hacer esto, ¿no? Y yo simplemente le recomendaba diseñadores al principio con los que lo podía hacer. Siempre he querido ser muy, muy sincero y transparente porque al final creo que eso luego a la larga también compensa para ti, ¿no? Porque al final si tú llega una persona y le dices, creo que ahora no es el momento de que trabajemos, mejor haz esto, y luego vuelves, y luego, por ejemplo, un cliente volvió así, creo que se crea una relación de confianza mucho más potente y que luego va a hacer que cuando tú le aconsejes cualquier cosa sobre copy, te lo tomen mucho más en serio porque se va a dar cuenta de que no estás ahí simplemente para cobrarte e irte, sino que estás ahí para intentar ayudarte. Y además a mí que me gusta bien comprometerme con los proyectos de los clientes con los que trabajo y no es simplemente entregarte un texto y ya está, sino quiero asegurarme de que funcione. Y si vemos que se puede mejorar, quiero ver cómo lo podemos mejorar, el resultado que estemos teniendo, pues me interesa que todo vaya de la mejor manera posible. Ahora sí, ya eso, si hay algún problema de eso, necesitan un fan, necesitan un diseño, necesitan un programador, yo ya voy conociendo personas a las que digo, oye, creo que necesitas esto, puedes buscar tú uno para hacerlo, o si quieres yo conozco una persona y te lo presentamos conjuntamente. El cliente tiene la idea de página web, o sea, eso vale para nosotros, que a lo mejor estamos más aquí y que nos da igual hacer el experimento y ver qué pasa. Pero para un cliente decirle, bueno, tú quieres un diseño y ¿qué te parece si en lugar de un diseñador hacemos solo texto? Normalmente te van a mirar con cara de loco, porque la idea de un cliente, además, los clientes normalmente tienen mucho más en la cabeza que es mucho más importante el diseño del copy, que yo no digo ni que sea más importante ni uno, a mí me gusta decir que es 50-50 todo, ¿no? Pero claro, a ti como copy normalmente, sobre todo la gente que está empezando, piensa que escribes 3 tonterías y ya está, y que es algo que se hace rápido y que no tiene mucha complicación, ¿no? Lo típico, esto me lo podría hacer mi primo que tiene Instagram. Creo mucho, pero porque para mí es como un hobby, es decir, el contenido, aunque forma parte del negocio, evidentemente, es lo que hasta que monté Copime lo estaba haciendo por placer, en mi tiempo libre, sin más, ¿no? Entonces lo disfruto mucho, ¿no? Hay gente que le gusta el fútbol, pues a mí me gusta crear contenidos y me lo paso muy, muy bien. Evidentemente a mí me gusta desconectar y escaparme del ordenador, pero me lo paso muy bien creando los contenidos. Por eso cuando sale una red social como TikTok o cuando Twitch empieza a ver cosas, digo, ostras, voy a probar a ver qué puede pasar. Yo al final voy creando más o menos, porque luego esto sí que es cierto que va variando un poco entre semanas, ¿no? Lo que sí que hago es ir teniendo mucho margen preparado para yo no tener que preocuparme. Y lo que hago también es tenerlo todo muy estandarizado, cómo se hace, para que sea todo rápido y que sobre todo me tenga que preocupar solo por el texto, no me tenga que preocupar nunca por el diseño. Si me has visto por Instagram, son imágenes muy, muy simples, con una imagen de tal, un pequeño texto y luego ya lo que a mí me interesa es que lean lo de abajo, ¿no? Porque a mí, sinceramente,
El diseño está muy bien, pero a mí me interesa gente que vaya a leer lo que hay ahí. Entonces, yo te diría que yo voy creando más o menos un par de publicaciones de Instagram, lo voy publicando cada día. Eso es lo que más tiempo, bueno, una de las cosas que más tiempo me suele llevar. También voy creando... Sí, sí. Hay días que simplemente pues he perdido la imagen que voy a programar o lo que sea y se me olvida y digo, bueno, pues paso y ya lo programaré otro día, ¿no? Tampoco soy estricto ni me va la vida en ello, ni quiero ser infalible ni nada, sino simplemente quiero ir aportando y ya está. Y también te digo esto, igual dentro de un mes digo, mira, paso de todo, voy a publicar una vez a la semana y a tomar por saco, ¿no? Que también soy muy volátil en esas cosas. Pero bueno, eso. Luego intento publicar un vídeo YouTube también al día porque es algo que me gusta mucho, pero eso, todo muy simple, todo muy yo hablándole a la cámara, contando algo y con la mínima edición posible siempre. Yo siempre decía cuando tenía todo el tema literario que defendía un YouTube donde se pudiera respirar y aquí es un poquito lo mismo que sigo defendiendo ahora, ¿no? Y ahora, si me equivoco, corto, pero lo bueno que tengo es que estoy aquí como estoy contigo y tengo aquí delante el guión siempre mientras estoy grabando. Entonces tú piensas que yo llevo ya grabando vídeos en YouTube desde a lo mejor desde que tenía 20 años, ahora tengo 27. Entonces ya tengo la tranquilidad para hacerlo y también tengo por alguna manera la seguridad en mí de que si meto la pata, en lugar de decir, ay, he metido la pata, le he cagado, simplemente decir, corregir en el momento, ¿no? Y llevarlo un poco más para adentro. Sí que es cierto que si me da un ataque de tos, me pongo a estornudar o entra mi gato por la puerta, que antes ha entrado, por eso se ha abierto la puerta, ¿no? Pues sí que lo intento cortar un poco más. Pero no me preocupo mucho, yo quiero aportar contenido, mi objetivo no es super crecer, sino es estar presente, tener impactos y sé que a mí, igual, y una de las buenas cosas que yo tengo es que me gusta, lo disfruto, ¿no? Y ahora últimamente también sigo creando también un poco de contenido en TikTok, pero la verdad es que TikTok tardo un minuto en crear el contenido, ni siquiera, yo tengo como un mini calendario, pero no es un calendario de temas específicos, sino de temas generales. Pues lunes quiero hablar de esto, martes de esto, por ejemplo, de copy para web, de copy para anuncios, tal. Entonces TikTok lo que hago es cojo el teléfono y me grabo 30 segundos y pongo tal. Y está yendo bien porque hay 16.000 seguidores más o menos. Y de hecho en su día TikTok contactó conmigo para impulsar un poco los contenidos que estaba yo haciendo y tal, o sea que a ellos les deben estar gustando. Y... ya he llegado a 17, pues esta mañana en 16. Bueno, es que eso, se van viralizando vídeos, se viralizan unas tonterías en TikTok pero eso, ya, pero es absurdísimo. No merece la pena trabajar. Mi punto de vista es que TikTok no merece la pena trabajarse porque además tengo la sensación de que es un poco aleatorio también cómo funciona todo y que a la plataforma le da por promocionarte un poco más y ya está. Yo mi primer vídeo viralizado fue uno que decía, me grabé haciendo así con los cascos, que tú me estás viendo, y decía, estoy escuchando agua de lluvia para concentrarme para escribir. Ya está. Y tú a lo mejor, de pronto, 30.000, 40.000, 50.000 visitas, a lo mejor tenía 30 seguidores, ¿sabes? Y de pronto pasé a 400, 500 de pronto. Entonces eso, ya ahora estoy experimentando mucho con Twitch porque tengo curiosidad por ver qué pasa. También es cierto que yo intento ser bastante eficiente en el sentido de que yo a lo mejor todo lo que suba a Twitch luego lo voy a reutilizar siempre. Es decir, lo puedo subir para YouTube, lo puedo bajar y a lo mejor usarlo en podcast. Siempre intento que sea eso, que de todo lo que haga se puede utilizar varias veces, aunque tenga que hacer algún tipo de modificación mínima. Igual que cuando voy creando un guión para un podcast o lo que sea y voy haciéndomelo, digo, vale, pues tengo aquí estas 2 o 3 ideas, creo que puede ir un poquito para hacer una publicación en Instagram, ¿no? Y ya me apunto las ideas para hacerlo posteriormente. Siempre intento hacerlo así, y aunque es mucho, la verdad es que tardo menos tiempo del que yo consideraría desde fuera también que debería de tardar. Pero por eso, porque está todo muy, muy preparado ya para funcionar y no preocuparme mucho de nada más. Y no, eso sí, simplemente eso, que me lo paso bien y que lo disfruto mucho. Que ese es el secreto, entiendo. No, voy probando un poco y ya está. Sí que es cierto que intento estar un poco presente, pero por ejemplo, yo creo que hice vídeo sábado, domingo, lunes y martes y ahora llevo 2 o 3 días sin hacer y eso, que me da un poco lo mismo ahora mismo. No creo que sea una plataforma donde el copy tenga futuro, pero sí que es una cosa que me gusta probar por si en algún momento luego tengo un cliente que por lo que sea tiene algo en Twitch, me gusta ser capaz de poder decirle algo, ¿no? Y ese es uno de los motivos para toquetear por todas partes. Lo publico de lunes a viernes y esto es la estrategia. Esto fue el primer contenido que yo empecé cuando creé Copymelo, porque me apetece. Y yo antes de montar Copymelo, tenía una serie de podcasts de esos de literatura, pero los tenía siempre con personas y me apetecía hacer algo yo, porque el podcast es el formato que yo más consumo en realidad, por mucha diferencia.
y quería probar en solitario, ¿no? Entonces, son podcasts muy cortitos, son de 5 o 10 minutos, no tiene mucho más, en el que cada uno desarrolló un poquito algún tema de copy. Para mí es eso, lo importante es que sea eficiente y yo ni siquiera me hago un super guión, sino simplemente, pues imagínate que vamos a hablar de copy para landings, por decir algo súper genérico, pues me apunto 4 o 5 puntos clave de los que quiero tratar y voy con eso, y voy con eso ya un poco sobre la marcha y viéndolo. Es cierto que si voy a tratar algo más concreto, lo que voy un poco más pez, sí que me lo preparo más, pero por lo general es intentar hacer lo justo para que salga bien. Y a la gente le va gustando, así que ahí no tengo ninguna queja. Sí, es eso. O sea, iba a decir solo, es un montón, pero es solo eso. Luego también es cierto que voy republicando contenido de Instagram en Facebook, por ejemplo, y que en LinkedIn intento ser un poco activo, pero es un poco más... La vida da para lo que da también. Ah, vale, pues lo miraré. Bueno, que yo nunca programo nada a nivel manual, quiero decir, es siempre que salga solo, porque eso sí, yo soy muy... Yo es que, por ejemplo, me despierto muy pronto, me despierto a las 5 más o menos, 4 y media, 5, me despierto sin despertador y sin nada. Y muchas veces los contenidos es lo primero que hago durante el día, porque estoy ahí tranquilamente, no hay clientes que escriban, que molesten o lo que sea, entonces me pongo tranquilamente a hacerlo. Y lo que yo no quiero es estar luego pendiente de sacar los contenidos, es tal, por ejemplo, cuando algún cliente me contrata para hacer copy para alguna de sus redes sociales o lo que sea, que también ha pasado, yo siempre soy muy tajante de yo no quiero publicarlo, porque se me va a olvidar y porque tampoco quiero estar pendiente de lo mismo de antes, ¿no? Si la herramienta funciona o no funciona, yo te lo mando, tú hablas con la persona que te haga el estilo gráfico que sea y lo publiquéis como vosotros queráis, ¿no? Porque si no es mucha presión, es mucho estar pendiente del reloj y no merece la pena. Alguna vez, cuando hago alguna entrevista, por ejemplo, como la que estaríamos haciendo tú y yo ahora, la grabo en vídeo y en audio y la subo tanto a podcast como a YouTube. De YouTube no suelo reutilizar mucho porque YouTube es mi cajón desastre particular. Voy a publicar, pero no tengo una super estrategia detrás. Sí que es cierto que este año ya me lo estoy poniendo más las pilas en pensar más lo que estoy haciendo, ¿no? Y en tener un sentido más. Por eso ahora estoy, por ejemplo, publicando un curso gratuito ahí en YouTube, que la idea es que esté en una lista, que lleve luego a algún sitio que a mí me interese, ¿no? Pero es un poquito eso. Ahora, a partir de 2021, ya llevo un poquito más de plan de lo que estoy haciendo y lo que estoy dejando de hacer, pero hasta ese momento era un poco, pues si voy a hablar de esto, voy a hablar de lo otro, y ir sacando un poco. Pero no suelo llevármelo a ninguna parte. Bueno, en algunos momentos lo que hago es mientras estoy... siempre me veo los vídeos de YouTube antes de esto, ¿no? Pues si hay un trozo que me interesa, lo saco y lo utilizo para Instagram o para cualquier otro tipo de red como mini nugget de estos. Google Drive, me hago un Excel de cada mes y lo voy poniendo por ahí la hora. O sea, yo lo que hago, por ejemplo, imagínate que preparo el podcast de dentro de una semana, ¿vale? Por decirlo así. Yo, al mismo tiempo que preparo el podcast, me redacto el copy ya de lo que quiero que salga en redes sociales. Entonces tengo un Excel, una hoja de Google, que es la fecha, el enlace a la creatividad porque la tendré en otra carpeta y el copy. Y automáticamente yo, semana a semana, lo que suelo ir haciendo es llevándomelo a Buffer tranquilamente una mañanita, pues eso, tardo una horita más o menos en ir programando todos los contenidos y lo aprovecho para escuchar un podcast o lo que sea y ya me olvido completamente. No podría producirlo, no me merece la pena complicarme más a nivel técnico para hacerlo porque esto me está dando resultados, es que no merecería la pena tal. A mí lo que me ha ayudado el contenido es a no tener que hacer prácticamente ninguna inversión en publicidad. He hecho, sí que es cierto que he hecho alguna vez, pero ha sido más casi por curiosidad para ver qué pasa que porque tengo una necesidad real de quiero un cliente más, ¿no? Evidentemente al principio esto es un páramo que no te ve nadie, pero poco a poco empiezan a llegar y ahora mismo más o menos me podrán llegar 2 o 3 clientes a la semana nuevos y con eso yo a muchos les tengo que decir que no porque ya no doy más abasto. Pues mira, de copy es cierto que yo he leído mucho más, algo más americano que español, porque en España hay bastante menos contenido de copy del libro de lo que a mí me gustaría. Yo, por ejemplo, me gusta, y esto creo que lo decimos todos, ¿no? El The Awit Handbook Copywriting de Joseph Sugarman me parece algo súper chulo y estoy mirando para allá porque tengo ahí la estantería, ¿vale? También How to Write Copy That Sells, que ahora mismo no me acuerdo el nombre de quién es, también me parece de Russell Brunson, ese no es de Ray Edwards, también me parece muy muy bueno. Son 2 libros que tienen mucho, ¿no? O sea, que te cuentan globalmente cómo funciona todo. El de How to Write es de la fórmula Pastor ante todo, y es una visión muy chula porque esta es una fórmula que es muy versátil, la puedes utilizar en muchas cosas. Y el de The Awit, el de Sugarman, es que aunque es antiguo, yo creo que vivimos una época donde se puede aprovechar mucho, porque él sobre todo te enseña a vender por carta. Y quieras que no hay tanta diferencia con las cartas y con los emails de hoy en día. Y luego en español, a mí me gusta mucho el libro de Rosa Morel de Neurocopywriting, que me lo leí hace ya bastante tiempo. Y luego también hay un autor que se llama Carlos Salas,
que aunque no es de copy puro y duro, habla un poco más de storytelling, sí que es cierto que hay muchas cosillas que se pueden relacionar y este tío tiene un porrón de libros, pero vamos, para aburrirte leyéndolos.